Saludos. Vamos a recordar el milagro. Esta historia comienza en el caserío Mangas Coveras del estado Guárico, Venezuela, donde reside la familia Solórzano Ortega. En la mañana del 10 de marzo de 2017, cuando Yaxuri Solórzano Ortega contaba con 10 años de edad, ocurrió que a ella y a su papá los interceptaron unos delincuentes armados para robarles la moto en la que se trasladaban. Les dispararon con una escopeta. Una bala alcanzó la cabeza de la niña en la zona parietoccipital derecha, dejándola gravemente herida, afectada la masa encefálica y con mucha pérdida de sangre. La niña fue llevada en brazos, a lomo de bestia, hasta una localidad más poblada. De allí pasó a una canoa y luego a una ambulancia que la condujo a San Fernando de Apure. Una vez en el hospital Pablo Acosta Ortiz y después de 5 horas del disparo, la niña fue internada en terapia intensiva. No obstante, no había un neurocirujano disponible para que la atendiera. Del servicio de pediatría del hospital llamaron al doctor Alexander Kriniski, quien se hallaba en Caracas. Se le notificaba la urgencia de operar, pues la niña tenía una herida mortal en la cabeza, causada con arma de fuego. El neurocirujano Kriniski llegó a San Fernando cerca de la medianoche. Al conocer el estado de salud de la niña, el médico aseveró que en caso de sobrevivir a la intervención quirúrgica, ella podía quedar con discapacidad y con secuelas muy graves en la motricidad, en lo lingüístico, en la memoria y hasta con pérdida de visión, porque el daño cerebral era muy severo. Expuso que podría mejorar lentamente en la movilidad, con la asistencia de un equipo multidisciplinario y con mucha terapia. Cuando la señora Carmen Ortega supo todo esto y que el especialista realizaría la cirugía con un pronóstico tan reservado, le pidió al doctor José Gregorio Hernández, de quien era muy devota, que por su intercesión se salvara su hija. Ella dio testimonio de un sentir religioso que la inspiró en su alma. No te preocupes, que tu hija va a salir bien. Después de esa intensa oración, la señora también dio fe de que comenzó a sentir una paz interior que no había experimentado antes. La delicada intervención quirúrgica fue a la mañana siguiente. La crónica médica relata que la niña estuvo intubada y permaneció inconsciente en condiciones muy críticas. Se realizó una cirugía de control de daños, con retiro de tierra, hueso y esquirlas metálicas, aunque tuvieron que dejar algunas para evitar más daño cerebral. A los 4 días, Yaxuri ya no necesitó la intubación y reaccionaba positivamente a todas las pruebas y exámenes. Relató el neurocirujano que pasados unos 10 días llegó a su consultorio una señora con una niña, caminando, con un gorrito en la cabeza, pero él no la reconoció hasta que la madre le recordó que se trataba de la cirugía por la herida de arma de fuego. Viendo la extraordinaria evolución en cuanto a la calidad y a lo corto del tiempo, Kriniski decidió hacer un video, porque le serviría luego para exponer el caso en algún congreso por lo extraordinario de su evolución de esta paciente. A los 20 días de aquella delicada intervención quirúrgica, la niña salió completamente sana del hospital, caminando, hablando y viendo con total normalidad. Hoy en día, Yaxuri, conservando restos de esquirlas metálicas en su cabeza, continúa una vida normal, sin secuelas neurológicas, habla y se relaciona fluidamente. Estudia en el Colegio Casa Hogar San Fernando, en la capital apureña. Pasado el tiempo, un buen día, el doctor Alexander Kriniski le comentó a un amigo sacerdote su asombro por los hechos tan extraordinarios que había vivido en San Fernando, con el caso de la niña herida y sanada tan rápido.
El sacerdote le preguntó si acaso habría escuchado a los familiares hablar de alguna petición de intercesión a algún santo. El doctor quedó con la tarea de averiguarlo. Ocurrió que el lunes siguiente, sin previa cita, se presentó a la consulta la mamá con la niña para una revaloración de rutina. Casi 2 años después, fue la ocasión para que el médico le preguntara a la señora Carmen a qué santo se había encomendado. La respuesta fue clara: le pedía a Dios el milagro por intercesión del doctor José Gregorio Hernández. Cuando ya iban a entrar al quirófano, yo sentí que la bendición de José Gregorio me quitó la preocupación, porque todo iba a salir bien. Y amigos, este relato es el inicio de lo que hemos vivido paso a paso en los últimos meses: la firma del decreto de beatificación por parte del Papa Francisco y todo lo que vivimos de la anhelada ceremonia de beatificación. Y ahora conversemos y reflexionemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo: si en la tierra 2 de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros de que mi Padre Celestial se la dará. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a comenzar este rato de oración como vecinos, como familia de Vista Alegre, como comunidad de fe y de fraternidad, recordando la oración que hacía el doctor José Gregorio a el Sagrado Corazón de Jesús, de quien era devoto. Que en nuestro hogar siempre sea amado, bendecido y glorificado el corazón triunfante de Jesús. Venga a nosotros tu reino. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, siempre gocemos de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, Nuestra Señora de Coromoto, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a contemplar lo que ha sido ese gran milagro concedido a la señora Carmen Ortega de Solórzano, madre de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, en un caserío remoto, lejano, distante, pero el Señor oye el corazón, la súplica, la plegaria de una madre angustiada pero llena de fe, quien invoca al doctor José Gregorio Hernández para que sea el intercesor en esa gran necesidad que era salvar la vida de su pequeña niña. ¿Qué significa para ustedes esa súplica de esa madre? Ustedes como mamás que son, esa súplica que hace la señora Carmen, ¿qué significa para ustedes? Bueno, la fe que ella sentía de que el doctor José Gregorio Hernández podía hacerle un milagro. Y la fe llena mucho fe. O sea que eso es lo que yo considero, que ella lo pidió con tanta fe, tanta emoción, que bueno, se le concedió el milagro. Y también es un aprendizaje que el doctor José Gregorio Hernández también está con los humildes, por la delincuencia,
por toda la situación que vivimos hoy en día. Fue en un pueblito que quién se iba a imaginar que esa señora tuviera tanta devoción, y lo hizo con tanto amor que, bueno, sintió la presencia del doctor José Gregorio Hernández. Benjamín, ¿quieres aportar algo más? Sí, como les comenté anteriormente, es imposible no creer, o sea, no tener fe. Una persona, una inocente, después de tantas horas, con esa situación tan delicada que tenía una bala de escopeta en el cerebro, y que a los 10 días, después de haber sido operada, caminando, hablando, cuando todos los pronósticos eran totalmente adversos, o sea, negativos. Es un milagro. Es un milagro. Y la mamá lo supo en ese momento de angustia, como mencionan ustedes, sintió una paz interior. Entonces eso es otra señal. Yo de verdad sigo siendo devoto del doctor José Gregorio Hernández hasta que Diosito lo decida. Y él, como médico, mi papá también fue médico, entonces tengo cierta empatía, ¿no? Con ellos que son colegas. Pero no solamente de ahora, porque nosotros somos devotos del doctor José Gregorio Hernández de muchos años atrás. Mi abuelita hasta le regalaron un José Gregorio Hernández de oro hace como 50 años, le diré. O sea que es ya un nosotros, para nosotros es un santo. Y lo esperamos con mucha ansiedad. El día 13 de agosto viene a visitarnos, si Dios quiere. Hay una cosa que es muy importante, que la causa de beatificación tiene 71 años, o tuvo 71 años de abierta. Pasó por distintos vicepostuladores, postuladores, y de repente uno dice, caramba, qué privilegiados somos de haber vivido ese momento, en un momento de una gran dificultad para Venezuela, por estar atravesando una situación socioeconómica muy compleja, sanitaria, asistencial, muy difícil, además en el marco de una pandemia. Entonces yo creo que debemos sentirnos como venezolanos, como ciudadanos, muy honrados, pero especialmente como cristianos, sumamente honrados, porque el doctor José Gregorio, como dijo el nuncio en la misa de beatificación, él es el venezolano que despierta más simpatía. Yo creo que incluso hasta personas que sean de otras religiones o ateos. Y no solamente, no solamente en Venezuela, ya él se ha creado, es mundial, porque en todas partes lo nombran. Muchos seguidores. Sí, Sobre todo en España. Sí, esto es algo que tiene muy impactado al Santo Padre, quien le notificó al cardenal en el viaje reciente que el cardenal hizo a Roma, que él estaba muy impactado porque José Gregorio de repente es natural, lo sabemos, es muy venerado en Colombia, es muy venerado en Ecuador, es muy venerado en Perú, pero en ciudades de los Estados Unidos que no se esperaban, en Portugal, incluso hay ermitas, en distintas partes del mundo está llegando la imagen del doctor José Gregorio. Y por ejemplo, hace poco tuvimos un testimonio de un sacerdote muy querido que está venezolano, el padre Jesús Godoy, quien está de misiones en Mozambique. Pues a Mozambique llegó el doctor José Gregorio. Entonces, cómo José Gregorio está recorriendo el mundo llama la atención del Santo Padre, y se ha pedido a las personas que conforman la comisión que por favor reúnan todos esos lugares donde se hizo misa en homenaje al doctor José Gregorio, para dar gracias al Señor por la beatificación. Por ejemplo, en Chile se desbordaron los venezolanos, fue una cosa sumamente impactante.
también están pidiendo imágenes para llevar a las iglesias y ser venerados en aquellos lugares donde están los venezolanos en el exterior. Entonces es una magnífica noticia para los venezolanos dentro y fuera del país. Ahora bien, en cuanto a lo que es la situación de violencia, de oscuridad, de desesperanza, esta niña venía en una moto con su papá y es interceptada pues por los disparos de una banda. ¿Qué les parece a ustedes en medio de esta situación de violencia que vivimos, esta luz que implica este milagro por intercesión del doctor José Gregorio? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, la verdad que uno se pone a pensar la situación como está ahorita en el país, que de verdad sería Dios mismo que le pasó esto a esta niña, pero que Dios mismo le puso en el camino también al doctor José Gregorio Hernández para curarla pues, de lo que estaba viviendo. Y esa madre desesperada que tuvo tanta fe y tanta angustia por ver a su hija así, que bueno, se le concedió el milagro de su operación. Bueno, no tanto de la operación, claro, pero de lo que venía después de la operación. Sí. Recuperación. Yo creo que allí hay un mensaje grandísimo, que es cómo a la niña, primero alguien la condujo en bestia, después alguien la condujo en una canoa por el río, después la estaba esperando una ambulancia para llevarla al hospital Pablo Acosta Ortiz. El médico ha podido decir, no cuenten conmigo porque yo estoy en Caracas. Y todo se fue dando. Sí, sí, sí. Es decir, que ahí también sale lo que es la generosidad, la solidaridad, el servicio del venezolano. A mí me parece que eso es muy importante porque a veces resaltamos lo negativo, lo doloroso, lo violento, pero también son señales de vida, son señales de solidaridad, de esperanza. Sí, y lo que yo digo, que era en un pueblo, que nosotros aquí en Caracas, muchas veces pasa eso, y no le dan ayuda, no se consigue ni el transporte, ni una persona humanitaria que te recoja, que te lleve. En cambio, allí fue algo que todo se compaginó todo como un milagro, porque eso definitivamente, el que no diga que es un milagro es porque no tiene esa devoción, no cree en Dios. Sí, Y eso es lo primero, creer en Dios para que tenga sus siervos y mujeres. y hay algo muy importante, que muchas veces al médico le cuesta creer. Cuando el doctor vio que la niñita venía caminando contra todo pronóstico, él le dice a la madre, permítanme hacer un video porque yo esto lo tengo que mostrar. Esto es increíble, esto es contra todo pronóstico. Incluso no solamente era la bala, sino que creo que había tierra y otros fragmentos, astillas. Porque es de una escopeta, que es peor que una bala, a veces, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí vemos también cómo hay un mensaje para todo el gremio médico. Además de que José Gregorio es ejemplo de ciudadanía, porque él buscó el progreso y cuando no había progreso hasta se dirigió al presidente de la República y le dijo en una carta, hay que traer esto, en Venezuela se desconoce esto, no hay estas cátedras, no hay estos implementos. Y gracias a que ese presidente, Rojas Paul, si no me equivoco, colaboró, él va al exterior, pero no se queda, aprende y regresa a Estados Unidos, concretamente Nueva York, España, París, va, pero regresa a traer ese conocimiento, ese progreso. Entonces también eso nos sirve de inspiración a todos a ser mejores, a querer lo mejor para nuestro país. Es una figura totalmente vigente. Y aparte de eso, le gustaba la música, tocaba piano, creo yo, también, o sea que era para todo, pues, para que la gente tuviera conciencia de lo que es el arte, la medicina, la fe. Sí, cuando vemos su vida, aprendemos que era un hombre de oración,
diaria, de comunión diaria, de adoración diaria, pero también era un hombre totalmente humano, vivió la fe, vivió las virtudes en la vida cotidiana, porque sabemos que le encantaba el jugo de guanábana, por ejemplo, que era sociable, que era simpático dentro de ser una persona pues discreta, pero era simpático, le gustaba bailar, También. le gustaba la música, los valses venezolanos. Entonces nos hace ver que era de carne y hueso, Sí. ¿verdad? Nos hace ver que era de carne Y y siempre hueso. ayudó a los más humildes porque él colaboraba y hacía o sea, las consultas eran gratis y prácticamente siempre se quedó en la pastora. Y le daba los remedios a los pacientes. Sí, Y Sobre iba todo a de las bajos casas, recursos. iba a las casas, a las consultas, o sea, si la persona no podía ir, él iba a las casas y los atendía. Bueno, varias novelas han pasado de la vida de él, que también iba al gobierno para incentivar a los amigos que estaban presos y metía la mano por cualquiera, pues amigo o no amigo, era un hombre que se daba con todo el mundo. sí. Un santo. Sí, sumamente importante. En un programa que pasaron por la televisión comentaban justamente que falleció porque iba con una receta médica a llevarle una preparación para un paciente. Justamente él no ve el vehículo, iba un poco apurado y curiosamente él no fallece por el golpe. Él fallece porque Pega la cabeza de él. sí, cuando hicieron la reciente exhumación y estudio del cadáver, encontraron eso, ¿no? La gran fractura en el cráneo. Y el doctor iba a eso, ya cuando lo traslada, el mismo chofer, el señor Bustamante, el que lo atropelló, él mismo lo traslada y, si no me equivoco, lo recibe el doctor Racetti, pero no había ya pues Signos vitales. nada que hacer. No, y lo peor de todo, disculpa que te interrumpa, lo peor de todo, que el que lo atropelló era un paciente que le había salvado la vida a su mamá. Y él se volvió como loco cuando vio que lo atropelló él. Sí. Bueno, pues se sentía mal porque dijo, salvó a mi mamá hace unos meses y ahora vengo yo y lo atropello. Y creo que era el único carro que había en esa época, Había varios, había varios, sí. pero muy pocos. Muy escaso. Sí, y otra cosa muy llamativa, que cuando se llevan el cuerpo, se lo llevan a la casa de sus hermanos. Y en un programa de televisión explicaban que la casa se llenó de gente tan rápido y de tal forma, porque las personas estaban condolidas pues por la muerte del doctor José Gregorio, que las autoridades tuvieron que intervenir porque era como una manifestación. Demasiado. Entonces vemos que esta fe se ha mantenido, se ha desarrollado, ha crecido desde el momento. Ya era estimado, ya era apreciado, ya sus cualidades eran sumamente reconocidas, y como eso ha trascendido 7 décadas hasta que ocurre este milagro de beatificación. Amén. Yo creo que como personas que vivimos, como vecinos de Vista Alegre, nos tenemos que sentir sumamente honrados, gozosos, orgullosos, contentos de esta visita de la reliquia del doctor José Gregorio a nuestra urbanización el día 13 de agosto. Y quisiera, Benjamín, que extendieras la invitación a todos. Bueno, para cerrar un poco, ¿no? El concepto de la vida creo que es ese, o sea, todos los días se nos presentan pruebas y todo está en la actitud que tú tomes, ¿no? Para resolverlas. O te inclinas hacia el lado del problema o te inclinas hacia el lado de la solución. Claro, siempre con mucha fe por delante, porque como dice el dicho, la fe mueve montañas. Y no solamente uno, sino
tengo un amigo, tengo un familiar, tengo un vecino. Eso es una fuerza que no se puede medir. Entonces ahí es donde ocurren los milagros. La invitación es para el día 13, donde vamos a estar recibiendo la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, con los brazos abiertos, por supuesto, con mucha fe y esperando que traiga muchas, pero muchas cosas buenas y positivas para nuestro pueblo venezolano, como lo fue el doctor, un ciudadano ejemplar. Vamos a terminar encomendando esta visita, que traiga mucha salud para Vista Alegre, que traiga más unión, más solidaridad, más fe a todos los vecinos, más seguridad, más paz, y que gracias a esto nuestra vida sea un poquito mejor como cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Doctor José Gregorio, intercede por nuestras necesidades, por todos los enfermos, especialmente los que están solos, los que están con necesidades en un hospital y los que están padeciendo este serio COVID. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viva.